Buen día para todos. Mi nombre es Luis Batista y seré su profesor de Educación Artística para el sexto grado del nivel secundario. El programa de Educación Artística de este grado, de sexto, está conformado por 4 unidades o 4 bloques temáticos. El día de hoy vamos a comenzar hablando de la primera de estas 4 unidades, titulada Lenguajes Artísticos. Vamos a hablar de lo que es el arte, vamos a repasar el concepto de arte y vamos a conocer hoy lo que son lenguajes artísticos. Para comenzar, les propongo que veamos los 2 grandes temas que vamos a agotar en esta unidad. Vamos a hablar primero de lenguajes artísticos, presentes en formas artísticas y artesanales, espacios, soportes, colores, texturas, tiempo, dimensiones, entre otros. Y en un segundo momento vamos a ver lo que es el cuerpo como generador de lenguajes artísticos en las artes escénicas, fundamentalmente el teatro y la danza, a partir de gestos, palabras, acciones y movimientos. Para comenzar, hablando de lenguajes artísticos, les propongo la siguiente reflexión. Hablaremos de lenguajes presentes en formas artísticas y artesanales. El arte se revela en la humanidad como un ritual que busca dar respuesta al misterio al cual se enfrenta desde sus inicios en el contacto con la naturaleza. En esta experiencia, la especie se humaniza y constantemente se va enfrentando a la tentación de descubrir lo desconocido, de dar nombres y formas a las fuerzas que reconoce como decisivas para su permanencia en la Tierra y el crecimiento de la vida, los elementos, agua, fuego, aire y tierra. Nombres y formas misteriosas que a la vez se convierten en algo cercano, que forma parte de la cotidianeidad de sus necesidades y sus actos. De manera que si yo les invitase por un momento a que piensen en qué significa para ustedes el arte, qué es eso que conocemos como arte, probablemente vengan a su cabeza muchísimas definiciones diferentes, pero de tantísimas definiciones, yo les ofrezco una, la mía, la nuestra, a partir de hoy. Y simplemente definiríamos al arte como formas de expresión del ser humano. Cuando los seres humanos practicamos arte, hacemos arte, creamos arte, no estamos haciendo otra cosa sino que expresarnos, expresar nuestra condición humana. El arte es entonces una definición sencilla, formas de expresión de los seres humanos. Cuando interpretamos música, cuando trabajamos una pintura, un dibujo, un grabado, una escultura, lo que estamos haciendo de una forma u otra, con sentidos diferentes, con experiencias distintas y desde realidades diversas, es expresándonos. El músico lo que hace con su música es expresarse. El pintor lo que hace con la brocha y con los pigmentos, con los colores, es expresarse. El arquitecto lo mismo. El escultor lo mismo. De manera que el arte no es más que formas de expresión que tenemos los seres humanos. Los lenguajes artísticos, en tal sentido, si decimos que el arte son formas de expresión que tiene el ser humano, dicho de forma simple, hablar de un lenguaje artístico es hablar de ese canal, de aquello que utiliza, de ese medio específico que el artista utiliza para expresar y representar ideas y sentimientos estéticos. De manera que entendemos por lenguaje artístico aquel que utiliza un medio específico
para expresar y representar ideas y sentimientos estéticos. La música emplea como elemento mediador ciertas cualidades del mundo sonoro, es decir, que podemos percibir la música a través del sentido de la audición de nuestros oídos. La plástica, la pintura, el dibujo, el grabado, emplea entonces la imagen, mientras que a su vez las artes de la representación emplean el movimiento, los gestos, la palabra y la dramatización. De manera que estas cualidades del mundo sonoro, en el caso de la música, la imagen en el caso de la plástica, y el movimiento, la dramatización, el gesto en las artes de la representación, son los lenguajes artísticos, son los medios específicos que estas formas de arte utilizan para expresar y representar ideas y sentimientos estéticos. Las artes plásticas utilizan un lenguaje esencialmente visual. El arte se expresa por medio de la armoniosa combinación de los elementos que representan a la imagen, es decir, formas, colores y espacios. En el caso del dibujo y la pintura, el volumen, y en la escultura y la arquitectura, lo mismo. Las imágenes tienen múltiples posibilidades en la comunicación. Según Gombrich, un especialista, la lectura correcta de la imagen se rige por 3 variables. Pongan atención. La primera variable es el código. La segunda es el texto y el contexto. La tercera, el contexto. El código facilita y permite la interpretación de lo que vemos. El texto es el relato, lo que se cuenta, la historia, el contenido mismo de la obra. Y el contexto, la tercera variable, es la historia, el entorno y las características que complementan el lenguaje a través de las imágenes. En el lenguaje del arte hay además 3 niveles de percepción. Uno, en que se capta la atención, se puede describir e informar sobre la obra. La atención sería este primer nivel de percepción. El otro es en el que hay una observación reflexiva, en el sentido de que se establecen analogías, se hacen comparaciones, y esa observación reflexiva vendría a ser el segundo nivel de percepción. En el tercer y último nivel de percepción es en el que hay una contemplación de la obra, es decir, el observador logra entablar un diálogo con el artista, de manera que este es el nivel de percepción más profundo, ya que en la contemplación se ve la obra con los ojos, pero se la entiende con la mente. La obra se reconoce, se analiza y se establece una relación directa y profunda entre el artista y la persona que la observa. De manera que en el lenguaje artístico, en el lenguaje del arte, tenemos estos 3 niveles de percepción. Un primer nivel en el que se capta la atención, un segundo nivel en el que hay una observación reflexiva y un tercer nivel, el más profundo, en el que hay una contemplación de la obra. Se consigue una intimidad, un diálogo muy personal entre el artista y la persona que observa la obra. Por último, hay que señalar que el arte es producido por la inteligencia humana. Hemos dicho que son formas de expresión que tenemos los seres humanos, es decir, que la capacidad, la facultad de producir arte, de producir, expresar, transmitir ideas, sentimientos estéticos, de crear belleza, es una facultad exclusivamente humana, porque usted puede encontrar pájaros que cantan en la naturaleza, que emiten sonidos, pero no lo hacen de una manera consciente. Es su forma de comunicarse, pero no es un lenguaje que sea consciente, que tenga una resuelta intención de producir o de crear belleza y transmitir ideas y sentimientos estéticos.
De manera que el arte, repetimos, es una facultad exclusivamente humana, porque solo los seres humanos tenemos capacidad de producir, de expresar ideas y sentimientos estéticos con la voluntad propia de hacerlo así, con la intención de que esto suceda. De manera que mediante el lenguaje del arte, el ser humano expresa ideas, expresa creencias, habla de sus vivencias también, interpreta el ámbito de aquello que le rodea y crea un lenguaje artístico universal. Ojo, porque este concepto es importante. Crea un lenguaje artístico universal. Y lo explicamos. Las imágenes, como signos icónicos, la plástica, pueden ser interpretadas en todo el mundo. Lo importante son los fundamentos de esa interpretación. Yo puedo crear una obra acá en la República Dominicana, en el Liceo Juana Saltitopa, y esa obra, esa imagen, si fuese un dibujo, una pintura, la puede interpretar, la puede percibir, captar, entender una persona en Estados Unidos, una persona en Francia, una persona en Alemania, una persona en Venezuela, una persona en Argentina, una persona hasta en Japón, en China, en la India, en donde fuese. Porque cuando hacemos arte, al momento de hacer arte, estamos creando un lenguaje de comunicación artístico universal que puede ser percibido y entendido en todo el mundo. De manera que he allí la importancia de los lenguajes artísticos. Para finalizar, vamos a repasar qué aprendimos hoy. En primer lugar, vimos este concepto de arte. Definimos qué es el arte, diciendo que, aunque hay tantísimas definiciones, la más sencilla y universal, fácil para todos, es decir, que el arte son formas de expresión que tenemos los seres humanos. Hemos aprendido además que es un lenguaje artístico, diciendo que es ese medio específico a través del cual las diferentes manifestaciones artísticas comunican, expresan ideas y sentimientos estéticos. Y por último, vimos los 3 niveles de percepción en las artes. Un primer nivel de atención, un segundo nivel de observación reflexiva y un tercer y último nivel más profundo todavía, una contemplación de la obra en el que se establece un diálogo personal íntimo entre el artista creador de la obra y las personas que perciben dicha obra. De manera que hasta aquí esta primera parte de lo que tiene que ver con el tema de lenguajes artísticos. Nos vemos en un próximo encuentro para seguir hablando de formas y lenguajes artísticos presentes en las artes escénicas. Bendiciones para todos, nos vemos en la próxima.